Parashat Vayelech es la parashá donde ya estamos en el último día de vida de Moshe Rabbeinu. Este es su último día. Acá Moshe Rabbeinu ya empieza a despedirse. A estas alturas ya estamos casi al final de la Torá. Solamente nos queda Hazinu, Bezota, Berajá y terminamos el Humash completo. Y todo esto pasa en el último día de vida de Moshe Rabbeinu, cuando Moshe Rabbeinu tenía 120 años cumplidos en ese día. Y parte la parashá. Y evidentemente, no estamos hablando ya de las últimas parashot, los últimos momentos de vida. Tenemos que aprender. El último día de Moshe Rabbeinu, tenemos que todavía ver qué podemos aprender de él. Si hubo un día más, significa que todavía había un ejemplo más, habían más cosas que nos enseñaban. Y parte el pasuk diciendo, Vayelech Moshe, y caminó Moshe, Vaidaber et Devarim Haele, el Kol Israel. Y habló estas palabras a todo el pueblo judío. Inmediatamente llama mucho la atención este doble lashon, este doble forma, este doble vocablo, dos palabras, Vayelech Moshe, y caminó Moshe, Vaidaber et Devarim, y dijo estas palabras. ¿Por qué caminó? ¿Por qué? Y dijo. Normalmente yo no digo, oye, yo caminé con alguien y le dije. Yo digo, le dije a alguien. ¿Por qué no está diciendo que Moshe caminó? Entonces evidentemente Rashi nos trae una explicación, hay varias explicaciones e interpretaciones, pero hay una cosa que sin duda vamos a absorber de este versículo, que nos explica quién era Moshe Rabbeinu. Sobre todo hoy en día, estamos increíblemente acostumbrados a escuchar personas que dicen cosas, personas que enseñan la importancia de tal vez comportarse de cierta forma o vivir de cierta forma. Estamos increíblemente acostumbrados a un discurso, a una persona que, wow, sí, increíble, yo lo escuché decir algo. A veces no solamente para bien, también para mal. Alguien dijo algo malo, inmediatamente estamos tan preocupados de lo que la gente dice, que de repente no nos importa tanto qué es lo que la gente hace. O más importante que eso, qué nosotros mismos hacemos. Vivimos en una época donde una persona puede hablar de una forma bonita, tal vez tener una página de perfil donde uno sube frases que suenan bonitas, inspiradoras, frases que suenan importantes, pero en las acciones ya no nos importa tanto. Ya no es tan importante mientras todo el perfil se vea todo lindo, todo el discurso se vea bien, la página esté bonita entera, nuestras acciones no importan tanto. Y lo primero que nos dice esta parashá, la parashá donde comienza ya el último día de vida de Moshe Rabbeinu, nos dice, ¿quieres saber cuál era la grandeza de Moshe Rabbeinu? ¿Quieres saber por qué en 2 parashot más vamos a estar diciendo que no existió otra persona más como Moshe en toda la historia del pueblo judío? Vayelech Moshe. Porque Moshe caminaba en los pasos que él decía. Vayelech Moshe, Vaidaber et Devarim. Moshe caminaba y también hablaba. También decía las cosas de repente cuando era importante mencionar, decirle al pueblo judío, corregir un error, lo hacía. Pero esa no era la forma en la que Moshe Rabbeinu enseñaba. Moshe Rabbeinu enseñaba porque él caminaba los caminos que él quería transmitir al pueblo judío. Él daba el ejemplo, no solamente hablaba del ejemplo, él era el ejemplo que quería transmitir. Y estoy seguro que si nos fijamos en cualquiera de los Yedolim del pueblo judío, cualquiera de los grandes, cualquiera de estos Rabbanim que siempre nos transmitían lo importante, el ejemplo, y vemos adentro los que son grandes realmente, los que realmente nos dejaron grandeza, vamos a ser capaces de apreciar esta misma cualidad, esta misma característica de no solamente hablar, muchas veces no hablar del todo, simplemente transmitir. Es por eso que en Pirkei Avot nuestros sabios explican que cada vez, constantemente vemos que un Rav trae y dice, tal y tal rabino, Hu Haya Omer, él solía decir. ¿Por qué dice solía decir? Él dijo, él enseñó. ¿Qué significa solía decir? A veces pensamos, ¿qué solía decir? Que lo repetía muchas veces, ¿verdad? Lo decía una y otra vez. Pero esa no es la interpretación de Hu Haya Omer. ¿Sabes lo que significa? Él solía decir. Cada vez que Pirkei Avot nos trae una lección de uno de los grandes Rabbanim, nos dice este Rab, él solía decir. Cuando tú lo veías a él, su esencia, su forma de ser, su comportamiento decía constantemente cómo hay que hacer. Ellos no decían, hey, no hables la Lashon Hara. Tú lo veías y su esencia te decía escuchar la Lashon Hara y se tenía que ir inmediatamente, no podía escuchar, le molestaba y nunca lo iba a escuchar. Iba a ser tan cuidadoso que lo que diga no lleve a otro lado la Lashon Hara. Eso es Hu Haya Omer. Eran cuidadosos constantemente y su esencia transmitía un mensaje. Eso nos dice nuestra parashá, que era la grandeza de Moshe Rabbeinu, que era Vayelech. Él caminaba en los caminos que él transmitía al pueblo judío.
Me gustaría traerles un increíble ejemplo de esto. Rabbi Efraim Shapiro, uno de los grandes oradores hoy en día, contó algo que fue para que llegue al corazón. Contó que en una ocasión en Florida estaba en un mall, estaba paseando, fue al mall, llevó a sus hijos a pasear, a dar una vuelta, no se había dado cuenta, esto con un rabino puede pasar, no se había dado cuenta de la fecha, era 25 de diciembre y la verdad es que se le fue que 25 de diciembre es un día donde ir al mall es una mala idea, porque el mall está reventado, la gente está de último minuto comprando regalos, además es feriado y la gente está, el mall está repleto, dijo que es la peor experiencia que tenía un mall en su vida, no podía ni moverse. Dice que hay un momento donde ya no podía más, estaba ahí además con los niños, cuidando a los niños, que no se les escapen, y hay un momento donde los agarró a todos, dijo rápido, vamos a sentarnos a un banquito, necesito un break, y se sentaron ahí en los pasillos del mall, de repente hay unos banquitos, se sienta ahí con su hijo, y al lado hay una señora afroamericana, una señora de piel oscura, e inmediatamente Derek Eretz la saluda y le dice Happy Holidays, felices fiestas, le dice, buenas tardes, felices fiestas. Y esta señora lo ve y le dice, y Hanukkah Sameach para ti, le dice, o Happy Hanukkah, no sé cuál haya sido el lashon exacto que usó, pero le dice un feliz Hanukkah, pero no el clásico que dice tal vez una persona que ha escuchado Hanukkah, no, bien pronunciado. A Freilichen Hanukkah, ¿sí o no? Tal vez si era Ashkenazi. Le dijo, pero de una forma impresionante, y el Rabbi Efraim se queda muy, ¿cómo sabe lo que es eso y cómo sabe pronunciarlo de esa forma? Hanukkah Sameach. Entonces dice, usted se ve impresionado, le dice, eso no es nada. Me sé todos los saludos, Chag Sameach, Shabbat Shalom, Chag Sameach ve Shabbat Shalom. Y se sabe todos los saludos que existen dentro, Shalom Alechem, Alechem Shalom, se lo sabe todos. Y él dice, pero, ¿por qué? Dice, no entiendo de dónde conoces tanto. Y dice, no te sorprendas, dice. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, habían unos hoteles, hoy en día ya no existen, pero habían unos hoteles en esta misma área, que eran unos hoteles kosher. Eran conocidos por tener hoteles que tenían servicio kosher. ¿Por qué? Porque era muy común que pasaban muchos rabanim que viajaban hasta allá a dar derashot, a dar clases, a enseñar Torah, de repente a recaudar fondos y viajaban para allá. ¿Y dónde se quedaban? Los hospedaban en este hotel kosher, era lo más fácil. Tú entrabas ahí, tenía toda la comida kosher, podías desayunar, almorzar, cenar, era todo muy cómodo. Y él le dijo, yo trabajé ahí por muchos años, tuve muchos años trabajando y efectivamente me acostumbré, la gente llamaba, aprendí los saludos, la gente pasaba, saludaba, yo iba escuchando, de a poco fui practicando la pronunciación y aprendí mucho de ustedes, dice, me sé mucho, me sé saludos, me sé muchas de las leyes, de repente ya conozco algunas de las cosas clásicas de repente que me piden, tal vez el Shabbat, cosas así, he ido aprendiendo mucho. Ok. Se le pregunta, Rabbi Efraim, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Le dice. Y en todo ese tiempo, ¿conociste a alguien que te recuerdas tal vez el nombre? ¿Hay alguien que te recuerde, que te suene? A ver, tal vez conozco a alguien, de nuevo, ha pasado tanta gente, muchos fueron a su comunidad. ¿Hay alguien del que te recuerdas que me puedes decir el nombre, apellido de alguien que haya pasado en ese hotel? Dice, mira, Rab, tú entenderás, la gente entraba, salía, venía, se quedan 2 días, entran, saludan, se van. Si la verdad es que es muy difícil acordarse de los nombres. Hay uno solo, dice. Hay uno solo que aunque hubiese querido intentar olvidarme, no me hubiese olvidado el nombre. Aunque hubiese querido, no me hubiese olvidado este nombre. Eso a veces no es bueno, ¿sí o no? Dice, alguien le hizo algo feo. Dice, no, por el contrario. A veces tendemos a acordarnos de las cosas malas. Pero a veces alguien deja una nota tan buena que nos acordamos y nunca lo olvidamos. Dice, no, por el contrario. Nunca voy a olvidar este Rab. Este rabino que venía siempre con una sonrisa. Siempre llegaba y nos saludaba uno por uno. A todo el personal del hotel se sabía nuestros nombres. Nos saludaba con nombre, nos miraba, paraba, nos saludaba con una alegría. Cuando se iba al final de su estadía, siempre paraba, nos agradecía y nos daba una bendición a todos. Y todos estábamos esperando constantemente que el rabino nos dé su brajá, nos dé su bendición. Nos dejó marcado, como siempre entraba, con una alegría, con un ánimo, con un cariño hacia todo el mundo, alguien tan ejemplar en todo momento. Efraim dice, ¿y quién es esta persona, este nombre? Rabino joven debe ser, alguien, no sé, involucrado, que trabaja con gente, Dice, ¿en verdad necesitas que te diga el nombre? Dice,
¿quién más va a ser? Si no va a ser Rav Yaakov Kamenetsky, le dice. Rav Yaakov Kamenetsky, uno de los realmente grandes de la época, uno de los gigantes en Torah. Y el que ha impactado. Dice Rav Efraim Shapiro, esta historia es la esencia de lo que es un grande en el pueblo judío. Cuando nosotros tenemos el pilar de la generación, el más grande de la generación, no llegó a ser grande únicamente porque enseñaba de una forma muy linda, porque escribía impresionante, por su capacidad de profundizar en el estudio de Torah, o por su tefilá con Hashem, ni siquiera todo eso junto. ¿Sabes cómo llega alguien a ser el pilar del pueblo judío? Se transforma en una persona ejemplar en todo momento. Él es el mensaje que le transmite al pueblo judío. No solamente en la sinagoga, no solamente en la sala de estudio, no solamente cuando está dando clase, ni siquiera solamente en su casa. Entrando a un hotel, saludando al personal, saludando a una persona, diciéndole buenos días a un extraño. Es alguien que se transforma en el ejemplo que quiere transmitir. No solamente dice lo que hay que hacer, no solamente explica cómo ser una persona ejemplar, él es el ejemplo que quiere transmitir. Y eso es lo que la Parashá nos dice en esta semana, que esa es la grandeza de Moshe Rabbeinu. La grandeza de verdad de Moshe Rabbeinu venía en el hecho de que Moshe Rabbeinu no transmitía solamente con palabras, sino que Vayelech Moshe. Moshe caminaba por el camino que él quería transmitir. Rav Yaakov Galinsky, solamente por tiempo no voy a poder traer este más entero, pero solamente quiero cerrar con esto. Cuenta que en una ocasión, cuando fue esclavizado en Rusia, tuvo un encuentro, una discusión con alguien que solía ser el ministro de Justicia de Lituania. Le pidieron que juzgue, dice, porque el ministro de Justicia de Lituania había robado. Y lo llevaron donde Rav Yaakov Galinsky, la persona con más sabiduría que realmente podía juzgar un juicio, lo llevaron y le dijeron, Rav Yaakov Galinsky, ayúdanos, todos ellos eran esclavos. Y entre esclavos, estaban todos esclavizados, le llevan y le dice, hey, uno de nuestros esclavos me robó, por favor ayúdanos, juzga el caso. Y Rav Yaakov Galinsky se sentó y juzgó el caso completo, y cuando termina, ve al ex ministro de Justicia de Lituania, lo ve y le dice, te paso una pregunta. Tú eras el ministro de Justicia de Lituania, tú luchabas tu vida entera peleaste para que personas que hacen lo que tú acabas de hacer, de robarle al otro, estén encarcelados, estén lejos de la otra, de poder robarle a la otra persona, y ahora tú mismo, dice, ¿cuántos años de tu vida dedicaste a esto? Y tú mismo ahora robaste. ¿Cómo puede ser? Cuenta Rav Yaakov Galinsky algo sorprendente. El ministro de Justicia de Lituania lo ve y le dice, te puedo hacer una pregunta. ¿Acaso un doctor está obligado a vivir una vida saludable, a comer sano? ¿Acaso una persona matemática está obligado a tener forma de un triángulo, forma geométrica? Dice Rabino, una cosa es lo que yo estudié, mi carrera, mi vocación, lo que yo me dedico a hacer. Lo que yo hago en mi vida personal, eso no es problema de nadie. Dice Rav Yaakov Galinsky, there I got it. Ahí está la grandeza de la Torah. La Torah entra hasta el último detalle de nuestras vidas. Nuestro comportamiento cuando estamos solos, cuando estamos en el baño, cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos vamos a dormir, cómo le hablamos a cualquier persona en el mundo, cómo comemos. En cada pequeño detalle tenemos Torah, porque no es solamente hablar, no es solamente transmitir algo bonito, no es solamente hablar de cómo una persona debe ser, es transformarnos en el mensaje que queremos transmitir. Esa es la grandeza de Moshe Rabbeinu y esa es la forma en la que nosotros adquirimos grandeza. Tomemos todos los mejores ejemplos que nos gustaría decirle a los otros, que nos gustaría transmitirle a nuestros hijos o a personas que nos ven hacia arriba, y nos aseguremos, tal vez de que no lo escuchan tan seguido. También es importante decirlo, es verdad, hay que repetirlo, pero que lo vean más con sus ojos de lo que lo escuchan con sus oídos. Si son capaces de realmente ver ese ejemplo, vamos a tener el zehut de ver cómo somos capaces de realmente transmitir lo que queremos transmitir, no solamente con palabras. Que tengamos el zehut de transformarnos en verdaderos ejemplares de Am Israel. Muchísimas gracias a todos. Shabbat, Shalom, Umeborah. Muchas gracias y un año de pura brajá y dulzura para todos. Muchísimas gracias.